Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Marco Quiroz, encargado del webinar del día de hoy, profesor del curso de dimensionamiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos de la empresa SGDS Perú. Quisiera, por favor, que me confirmen si me logran escuchar. Ok. Consulta, ¿logran ver la presentación? Por favor, me confirman. ¿Logran ver la presentación? Perfecto. Nuevamente, buenas tardes, señores. Los temas que vamos a tratar el día de hoy corresponden a dos subtemas, diría, del curso que nosotros presentamos en la compañía SGDS Perú y de vital importancia para el dimensionamiento y para contextualizar un poco los parámetros importantes que se deben tener en cuenta al momento de realizar los cálculos y al momento también de seleccionar el punto de nuestra instalación solar. ¿Sí? Las horas pico solar corresponde a cuánta energía nosotros podemos obtener, ¿sí? A resumidas cuentas, del sol, ¿sí? Es la irradiación que nosotros vamos a obtener en determinada superficie terrestre, exactamente en nuestro panel solar, con una equivalencia de 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Nosotros cuando compramos un panel solar de la potencia que sea, ¿no? 200 vatios, 300, por ahí los más actuales que bordean alrededor de los 400 watts, ¿sí? Sabemos que esta potencia no la vamos a obtener. A ver. No ve la presentación, me dice el amigo Gilberto. ¿Todos tienen el mismo inconveniente, señores? ¿O es un inconveniente por ahí nada más de Edilberto? ¿Sí logran ver la presentación? Ok, perfecto. Bien, entonces, como les hacía mención, nosotros al adquirir un panel solar de la potencia que sea, ¿sí? Ese panel solar no vamos a obtener la potencia de una forma constante en el tiempo. Es decir, desde que tenemos los primeros rayos del sol hasta que el sol se oculta, vamos a obtener una variación en cuanto a la energía que recibimos del sol. Esta variación de energía que recibimos del sol va a hacer que consecuentemente el panel solar tenga una variación de energía que nos va a brindar, ¿sí? Es decir, la potencia de 300 vatios nosotros lo vamos a obtener alrededor del mediodía, ¿no? En donde vamos a obtener los rayos incidentes del sol en forma perpendicular a nuestro panel solar. A resumidas cuentas, nuestro panel solar durante el día no nos va a entregar la potencia que indica en su hoja técnica o la potencia con la que nosotros la hemos comprado. Lo que nos va a dar es una potencia variable, es una energía variable en el tiempo. Entonces, para fines de cálculo, para fines de realmente conocer, entender cuánta energía o cuánta potencia podemos obtener de determinado módulo, determinado conjunto, determinado sistema de paneles solares, va a resultar importante el conocer cuántas horas pico solar nosotros tenemos en determinada ubicación geográfica, ¿sí? Es muy importante también conocer, señores, que
todos los puntos del planeta Tierra, en este caso, ¿no? Tienen una ubicación única en latitud y longitud, lo que va a hacer que tengan también valores de irradiación, valores de energía sobre esta superficie únicos, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de la energía solar en el tiempo? ¿Sí? Si vemos la curva de color rojo, vamos a ver la variación justamente de la irradiancia en el tiempo. El producto de la irradiancia en determinado tiempo nos va a dar finalmente la irradiación. La irradiancia es la potencia que vamos a obtener del Sol, y esta potencia, al tenerla en determinado tiempo, finalmente nos va a dar la energía. ¿Sí? Entonces, como les hacía mención, desde que aparecen los primeros rayos del Sol, vamos a ver determinada potencia, determinada energía, que conforme se va acercando el tiempo a periodos alrededor del mediodía, ¿sí? Vamos a llegar a valores muy cercanos a los 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Puede ser valores inferiores a este valor, ¿sí? Ligeramente inferiores, o valores superiores a este valor, ¿sí? Dependiendo de la ubicación, dependiendo de la estación del año, dependiendo por ahí de algunos factores climatológicos que podamos tener, ¿no? Nubosidad, lluvias, que hagan que esta curva pueda tener ciertas variaciones, pero en la normalidad o en un tema, digamos, donde no tengamos estos factores externos, el comportamiento del Sol debería seguir esta curva de color rojo. Ahora bien, cuando nosotros revisamos un panel y verificamos la potencia que este panel nos puede entregar, ¿sí? Un momento voy a ir a la lámina siguiente y luego vuelvo a esta lámina para analizar ciertas características de los paneles solares. ¿Qué nos muestra, señores, los paneles en su información técnica? ¿Sí? Vamos a ver el famoso voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, el voltaje de máxima potencia, la corriente de máxima potencia, y el dato por ahí, o dentro de los datos más resaltantes, estas condiciones, ¿no? En donde vamos a resaltar las condiciones de potencia sobre metro cuadrado que debe tener el panel justamente para que se pueda cumplir todas estas características, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta característica o esta condición a la que debe estar el panel para que se verifique? Lo que quiere decir o lo que muestra como dato importante es que todas estas condiciones de voltaje en circuito abierto, de corriente en cortocircuito, de voltaje a máxima potencia. Vamos a hacer una ampliación de una de las fichas técnicas, ¿sí? Entonces, todas estas características, señores, se van a verificar siempre y cuando nosotros tenemos sobre el panel una energía, una potencia de 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? De 1000 watts sobre metro cuadrado. Acompañado también por otras características, que el panel debería estar a 25 grados centígrados y a una masa de aire de 1.5, ¿sí? El tema de hoy día nos vamos a centrar en este valor de potencia. Si no existe, a ver, de rato en rato voy a ir revisando las consultas para no perdernos un poco en la explicación, ¿sí? Si ustedes desean de la explicación que voy haciendo mención, pueden ir colocando sus consultas y en unos 2 o 5 minutos por ahí hago una interrupción y revisamos las preguntas. Sí, señores, ustedes pueden ir ya colocando sus consultas, colocando sus dudas y yo hago una interrupción y respondo a sus consultas.
No se ve nada, solo sale un círculo cargando. No se ve, señor, no se ve la presentación, no se ve el sticker de un panel solar. Sí se ve, ¿correcto? Debe ser el tema de su conexión a Internet. Sí, debe ser el tema de su conexión a Internet. Entonces, como les hacía mención, para que pueda cumplir o para que nosotros podamos verificar las características de potencia, las características de voltaje en circuito abierto, las características de corriente en cortocircuito, el voltaje a máxima potencia. A ver, les hago una pequeña explicación de qué es lo que significa cada dato para aquellas personas que recién por ahí se están metiendo en este mundo de la implementación, del diseño, de sistemas solares fotovoltaicos, ¿sí? La máxima potencia del panel es aquella potencia que nos va a entregar el panel cuando está en funcionamiento y cuando sobre el panel se tienen cargas conectadas, ¿sí? No directamente las cargas conectadas al panel, sino las cargas conectadas sobre el sistema, ya sea sobre mi controlador en un sistema off-grid, en un sistema aislado, o sobre mi inversor en un sistema aislado de la red. Sí, señores. Perdón, o en un sistema de conexión a red, en un sistema on-grid. Off-grid o aislado son los mismos términos que hacen referencia a sistemas autónomos. ¿Sí? Entonces, la máxima potencia que nosotros vamos a obtener de un panel es aquella potencia cuando tenemos nuestro panel en funcionamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa o qué interpretación tiene el voltaje de circuito abierto? Es el voltaje que nosotros vamos a medir en nuestro panel solar cuando sobre este no tenemos ninguna conexión, ¿sí? Es decir, tenemos al panel de forma autónoma, de forma independiente. Obviamente que para tener este dato de voltaje a circuito abierto, tenemos que verificar, tenemos que cumplir este nivel de potencia sobre el panel, ¿sí? El otro dato de corriente de cortocircuito, de igual forma, es la verificación o es el nivel de intensidad de corriente que nosotros vamos a obtener cuando sobre el panel no tenemos cargas conectadas. ¿Cómo hacemos esta prueba o cómo hacemos esta verificación? De unir el punto positivo del panel con el punto negativo. Ahora vienen dos puntos importantes, o dos parámetros importantes en el panel. El voltaje a máxima potencia y la corriente a máxima potencia. Estas dos características justamente son valores, en el primer caso, donde dice voltaje a máxima potencia, del panel cuando ya tenemos cargas conectadas, cuando en el controlador existen consumos, ¿sí? Ya sea luminarias, ya sea algún electrodoméstico, finalmente cualquier carga que nosotros hayamos dimensionado y esté en funcionamiento. Lo mismo, señores, con la corriente de máxima potencia, ¿sí? Es la mayor corriente que nos va a poder entregar nuestro panel cuando en nuestro sistema tenemos cargas conectadas, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros eléctricos de voltaje, de corriente y de potencia se van a poder verificar siempre y cuando sobre nuestro panel se tenga 1000 watts sobre metro cuadrado. Si la potencia que llega a nuestro panel va a ser menor, estos valores también van a tener una tendencia a ser menores. Es por ello la importancia de conocer cuál es el comportamiento de los niveles de energía del sol en referencia a un panel solar, ¿sí? Es por ello también que cuando hablamos de horas pico solar, hablamos de cuántas horas nosotros sobre nuestro panel solar tenemos 1000 watts sobre metro cuadrado. Es decir, si nosotros lográramos sumar todos los puntos de esta curva, ¿sí? Todos los puntos de la curva roja, que en realidad son valores de energía, ¿sí? Si lográramos sumar todos estos puntos de energía, tendríamos que llevarlo
a un equivalente, ¿sí?, en función del tiempo, indicando cuántas horas de toda esta energía hemos tenido 1000 watts sobre metro cuadrado. Para ir concluyendo esta parte, toda la energía que nosotros logramos sumar en un día, ¿sí?, proveniente del Sol, tenemos que sintetizarlo o tener un equivalente en función a 1000 watts sobre metro cuadrado. ¿Cómo hacemos esa equivalencia? Esa equivalencia la vamos a hacer obteniendo en una primera instancia el valor de irradiación en cualquier punto geográfico, que justamente va a ser el punto de nuestra instalación, dividiéndola entre 1000 watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué 1000 watts sobre metro cuadrado? ¿Por qué no 800? ¿Por qué no 600? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 200? Porque justamente las condiciones a las que nuestro panel nos va a entregar los datos que les había mostrado en la lámina anterior, ¿no?, se verifican cuando en el panel nosotros tenemos 1000 watts sobre metro cuadrado. Entonces, es por ello la razón de que nosotros necesitamos tener un equivalente de toda la energía que podamos tener en el día, tener un equivalente en función a 1000 watts sobre metro cuadrado. Matemáticamente, ¿cómo sería esta equivalencia o cómo sería esta operación? Ya les había mostrado esta lámina, ¿no?, en donde indican que las características que muestra un panel se va a verificar en función a estas condiciones, en donde justamente debemos de tener 1000 watts sobre metro cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo calculamos las horas pico solar en determinada ubicación geográfica? ¿Sí? Previo a esto, señores, lo que nosotros necesitamos conocer es la ubicación geográfica, que luego de terminar esta explicación les voy a mostrar algunas de las formas cómo nosotros podemos obtener las coordenadas latitud y longitud, para después de ello, con el acceso al PBGIS, ¿no?, que es una plataforma en donde podemos obtener estos datos, realizar el proceso de la obtención de los niveles de irradiación, ¿sí? Entonces, matemáticamente, las horas pico solar o las horas pico sol lo definimos como el valor de la irradiación que nosotros podamos tener en un día, ¿sí?, en un día, entre 1000 watts sobre metro cuadrado. Como les decía, los 1000 watts sobre metro cuadrado es la cantidad de potencia, es la cantidad de potencia justamente que nuestro panel necesita para que en él podamos obtener la potencia que indica, ¿sí? Si nosotros hacemos una división entre unidades, tanto de la parte superior como inferior, vamos a ver que finalmente vamos a obtener la unidad de este parámetro, ¿sí?, que va a ser el valor de horas. Y como número o como dato final de horas pico solar, va a representar el mismo valor de irradiación, ¿sí? Entonces, señores, como una forma práctica, como una forma por ahí rápida de cuando uno tiene el valor de irradiación y quiere obtener las horas pico solar, es omitir todas las unidades y quedarnos con la unidad del tiempo. Por ejemplo, si nosotros para determinada localidad, para determinada ubicación, para determinado punto geográfico, tenemos una irradiación de 4.3 kWh sobre metro cuadrado, podemos decir que las horas pico solar sobre esa ubicación es 4.3 horas, ¿no? La omisión de las unidades viene justamente de esta explicación, en donde debemos hacer la división entre la irradiación y los 1000 watts sobre metro cuadrado para obtener la cantidad de horas en las que hemos tenido presente 1000 watts sobre metro cuadrado. Esto en realidad es una equivalencia, ¿no?, es una interpretación para poder determinar en el día
cuántas horas vamos a obtener la potencia que indica el panel, ¿sí? Es una equivalencia, señores, porque en el día no vamos a obtener de forma constante estos 1000 watts sobre metro cuadrado del sol. Lo que vamos a obtener va a ser energía muy variable, ¿no? Pero para sintetizar, para tener finalmente la aproximación del panel que nosotros podamos comprar, cuántas horas realmente hemos logrado tener, como resultado la potencia que hemos comprado. Es decir, si compramos un panel de 300 vatios, tendremos esa potencia de 300 vatios por 5 horas, por 4 horas, por 3 horas. Esa cantidad de horas es lo que representa justamente las horas pico solar. Y el proceso para obtener ese valor de horas pico solar lo realizamos a través de la división del valor de la irradiación entre 1000 watts sobre metro cuadrado. Ahora, ¿cómo obtenemos ese valor de irradiación? A ver, aquí hago una pequeña interrupción para ver algunas de las preguntas que ustedes puedan haber estado escribiendo. Si no existe información de la irradiación solar y por consecuencia la cantidad de horas pico solar del sitio o a zona donde vamos a instalar el proyecto fotovoltaico, ¿cómo debo proceder a obtener estos datos? ¿Sí? Finalmente, las horas pico solar son consecuencia de obtener los datos de irradiación, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener estos datos? En estos momentos se los voy a explicar. ¿Cómo hago para saber la potencia instalada si la irradiancia es un valor diferente a 1000 watts sobre metro cuadrado? Lo que nos toca hacer ahí es en función a las características que tiene cada panel, ¿sí? Ahí vamos a analizar las curvas que presenta cada panel. Va a presentar una curva de cuánta potencia nos va a entregar cuando sobre el panel tiene una irradiación o tiene una irradiancia de 800 watts sobre metro cuadrado, de 700 watts sobre metro cuadrado. Finalmente, lo que haríamos es hacer una interpolación y para ello deberíamos conocer cuánta irradiancia tenemos en determinado horario del día, ¿no? Por ejemplo, a las 10 de la mañana, cuánto ha sido la irradiancia sobre el panel para obtener finalmente cuánto es la potencia que vamos a obtener de ese panel. Bien. Entonces, señores, de la presentación que se les va a compartir, ustedes van a poder visualizar. Aquí les vamos a dejar dos posibles accesos para que ustedes puedan obtener los valores de irradiación, ¿no? En particular, nosotros trabajamos con estas dos páginas, con estos dos portales, porque son aquellas que por ahí no nos demandan un tema de pago. Por ahí son las que tienen información más accesible, ¿no? Y su vasta información hace que nosotros podamos por ahí tener los datos para trabajar con los diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Ya sea sistemas de conexión a red, sistemas aislados, sistemas híbridos. En este caso puntual vamos a trabajar con el PVGIS, ¿sí? Con el PVGIS. Para hacer un tema muy, muy práctico a esta parte, les pediría, por favor, que ustedes desde su dispositivo, desde su equipo, puedan colocar el PVGIS, ¿sí? No sé si logran ver la pantalla. ¿Sí? ¿Lograron ver la pantalla, señores? ¿Logran ver la pantalla ahorita? Ok, entonces por favor pueden colocar PVGIS y a la primera dirección que les aparece ingresar, ¿sí? Ingresar.
¿Todos lograron ingresar, señores? Listo. A ver. PBGIS, digitan PBGIS, así como ustedes pueden apreciar en su monitor, en su dispositivo móvil, digitan PBGIS, ¿no? Y en la primera dirección que les aparece, ingresan, ¿sí? Bien. De las múltiples opciones que nosotros vamos a tener de esta plataforma, vamos a trabajar con la opción o con la herramienta de rendimiento fotovoltaico, ¿sí? Para lo cual, sobre este cuadro de color naranja, debajo de este cuadro, existe una pestaña en color azul. Ingresamos a esa pestaña y nos mostrará esta otra ventana. Sí, nos mostrará esta otra ventana. ¿Tienen algún inconveniente, señores, hasta esta ventana? ¿Han logrado ingresar hasta esta ventana? ¿No logran verlo? Sí, estoy mostrando la dirección del PBGIS. Sí, no logran verlo. A ver, me permiten un momento. Ya, logran ver ahora la eh, bien, lo que les decía, señores, es que ustedes, por favor, en el buscador coloquen PBGIS, ¿sí? PBGIS. Pueden colocar PBGIS, por favor, y luego de colocar el PBGIS y de buscar, ¿no? En la primera dirección que les aparece, en la primera dirección, ingresan, donde dice Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica, ¿sí? Ingresan. ¿Sí? En algunos casos aparece este mensaje, ¿sí? Le dan en aceptar. Y en este cuadro de color naranja, en la parte inferior donde aparece una pestaña en azul, ingresan. Hola, hola, ¿no se escucha? ¿Todos llegaron hasta aquí, señores? ¿Sí? ¿Han podido llegar hasta esta ventana? ¿Han podido llegar hasta esta ventana? Ok. Todos llegaron hasta aquí, señores. ¿Alguien por ahí se perdió en algún paso, se perdió en alguna etapa de la explicación? Bien. Lo que vamos a hacer aquí puntualmente es obtener los valores de irradiación, ¿sí? Es obtener los valores de irradiación. Y de la explicación que hemos hecho, tenemos que hacer la división entre los 1000 watts sobre metro cuadrado para finalmente obtener las horas pico solar, ¿sí? Entonces, nosotros, como primer paso, podríamos aquí, en donde dice dirección, colocar, la ubicación, colocar la posición de nuestra instalación, ¿sí?
Lo otro es aquí donde dice latitud y longitud, poder colocar justamente los valores correspondientes a nuestro punto de instalación, ¿sí? Tanto en latitud como en longitud, ¿sí? Vamos a usar o vamos a digitar como ejemplo, menos 12.0609, ¿sí? Si ustedes desean, pueden ir colocando los mismos valores para tener los mismos resultados. Menos 12.0609 en latitud, ¿sí? Y en longitud, menos 77.04. Menos 77.0412. ¿Correcto? A ver. Luego de haber colocado las coordenadas, tanto la latitud como la longitud, presionar en el botón IR, ¿sí? Presionar en el botón IR, ¿sí? Todos llegamos hasta aquí, señores. Todos colocaron coordenadas, latitud, longitud, le dieron en IR. ¿Sí? Ok. ¿Todos, señores, todos? ¿O hay alguien por ahí que tiene algún inconveniente con con el proceso? Perfecto. Bien, entonces, luego de esto, seleccionamos en la opción datos mensuales, ¿sí? Esta plataforma tiene múltiples funciones, múltiples opciones, pero para esta explicación, lo que nosotros vamos a desear es ir a la opción de datos mensuales, ¿sí? Entonces, dentro de esta ventana que se muestra en color violeta, vamos a ver una serie de parámetros, ¿no? En algunos casos ya colocados por defectos que no permiten cambiarlos, ¿sí? Los datos que por ahí nosotros podemos variarlos son los valores o sobre qué año nosotros deseamos trabajar, ¿sí? Para el caso de esta plataforma, muestra valores hasta el año 2015. Muestra valores hasta el año 2015. Podemos hacer una interpolación o podemos hacer un análisis desde años anteriores al año 2015, ¿sí? Para obtener un rango de valores más amplio, ¿no? O todo resumirlo, o todo llevarlo a un solo año, ¿sí? Como por ejemplo podría ser el año 2015, ¿sí? Entonces va a ser muy importante el que ustedes puedan definir si trabajan sobre el último año que tiene esta plataforma o si por ahí desean hacer un análisis más detallado, más minucioso sobre años anteriores al año 2015, ¿sí? Vamos en este caso a, a ver sobre el año 2015, a ver, ¿sí? Sobre el año 2015, ¿sí? Entonces, la plataforma también, señores, nos permite determinar, nos permite ver los diferentes niveles de irradiación para diferentes condiciones, ¿sí? Podemos obtener datos de irradiación global horizontal, datos de irradiación directa normal, datos de irradiación global con un ángulo óptimo, y para el análisis que nosotros hacemos cuando realizamos una implementación aislada, seleccionamos determinado ángulo y sobre este vamos a obtener finalmente los datos de irradiación, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a seleccionar un ángulo sobre el cual nosotros deseamos hacer el análisis de irradiación para consecuentemente tener cuántas horas pico solar vamos a obtener en esta ubicación, ¿sí?
Para el caso del Perú, los ángulos de inclinación, en donde vamos a obtener los mejores niveles de irradiación, están alrededor de los 15 grados, ¿sí? Esto puede tener muchos análisis, ¿no? Que no es motivo en este caso del webinar, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es analizar puntualmente el proceso de obtención de las horas pico solar, ¿sí? Vamos a colocar el ángulo de 15 grados, y luego les voy a mostrar cómo en función a este ángulo nosotros podemos ir analizando otras variables para finalmente poder obtener el mejor ángulo de inclinación y consecuentemente poder tener por ahí los mejores niveles de irradiación. Correcto. Cuando hablamos de ángulo, nos estamos refiriendo al ángulo de inclinación de los paneles solares. Bien, luego de haber hecho o luego de haber colocado estos datos, lo que debemos realizar es la opción, debemos darle clic en la opción visualizar resultados. Todos, señores, llegaron hasta este punto, todos lograron hacer este proceso. Todos lograron hacer este proceso. A todos les aparece esta curva. A ver, les comentaba. El valor de latitud, menos 12.0609, y el valor de longitud, menos 77.0412. Sí. Los demás participantes lograron hacer el proceso. Margarita no logró hacer el proceso. Logró verificar, Margarita, hasta qué punto pudo, en este caso, llegar. Bueno, continúo, señores, y por ahí, si en la parte final de esta etapa tuvieron algún problema puntual sobre el procedimiento, me indican y les puedo podemos volver a repetir ese punto, ese detalle puntual para que ustedes puedan tener claro el proceso, ¿sí? Entonces, de la curva que nosotros vamos a obtener, vamos a ver que para determinado mes vamos a obtener los valores correspondientes de irradiación, ¿sí? Los valores correspondientes de irradiación. Estos valores, señores, para todo el año seleccionado. En este caso es para el año 2015. Desde enero hasta diciembre del año 2015, ¿sí? Ahora bien, todos estos valores nosotros podemos tenerlo a detalle, es decir, en un cuadro, presionando o seleccionando la opción de PDF. Ustedes seleccionan la opción de PDF, ¿sí? Y en la parte izquierda inferior les aparecerá un documento. ¿Qué mostrará este documento? Este documento mostrará la misma curva, mostrará valores sobre el cual nosotros hemos solicitado esta información, ¿sí? En este caso hemos solicitado la información a menos 12.0601, menos 77.04, sobre el año inicial 2015 y sobre el año final 2015, ¿sí? De todos los valores de irradiación, hemos seleccionado el valor de irradiación global con el ángulo de 15 grados, ¿sí?
Y no hay datos para Argentina. ¿Alguna otra página para recomendar? Sí, sí, si no ha logrado acceder a los datos de Argentina, podría trabajar con esta otra dirección, que es la página de la NASA, ¿sí? Que también va a estar en la dirección que se les va a compartir. Lo mismo si el amigo de Honduras tiene ese inconveniente de acceso, podría intentar acceder con esta página, ¿sí? Entonces, de los datos que nos muestra como resumen eh, el portal, ¿sí? Vamos a ver que obtenemos los niveles de irradiación desde enero hasta diciembre. ¿Cuál va a ser la importancia de estos datos? Conocer, conocer el menor valor de irradiación, ¿sí? Ahora, ¿por qué analizamos para el caso de los sistemas aislados? O en todo caso, pregunto, ¿qué valor de irradiación, ¿no? ¿Qué condiciones nosotros deberíamos considerar para una implementación solar aislada, ¿no? Para una instalación solar aislada en donde sabemos que la prioridad de energía va a ser vital en todo el año, en todos los días del año, ¿sí? Entonces, dentro del año vamos a ver que tenemos niveles de irradiación máximos, mínimos, ¿no? Podemos sacar el promedio de esos valores de irradiación. Entonces, ¿bajo qué condiciones nosotros deberíamos trabajar o deberíamos considerar nuestra implementación solar? Deberíamos considerar que nuestro panel siempre va a tener buenos niveles de irradiación, es decir, se va a comportar como el mes en donde tiene los mejores niveles de radiación, o se debería comportar bajo el mes en donde tiene los niveles de radiación más bajos. ¿Bajo qué niveles, señores, ustedes consideran que se debería trabajar una implementación solar? ¿Bajo los mejores niveles de radiación o bajo los niveles de radiación más bajos, por decirlo así, en donde tenemos por ahí las peores condiciones? Exacto. Lo que debemos hacer en implementaciones solares aisladas es considerar que nuestra implementación solar va a tener las peores condiciones del año, ¿sí? Esto, señores, se justifica porque si nosotros consideramos, a ver, del análisis que estamos haciendo, si nosotros consideramos cuál es el mayor valor de irradiación, en qué mes se presenta, en marzo tiene 194, ¿correcto? En marzo sería, ¿no es cierto? Que tiene 194. Entonces, con este nivel de irradiación vamos a obtener una buena cantidad de horas pico solar, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos nuestra implementación, hacemos el cálculo, hacemos el diseño con estos valores de horas pico solar, lo que va a pasar es que vamos a necesitar determinada cantidad de paneles, ¿sí? Por ejemplo, 6 paneles se me ocurre, ¿sí? Y si hacemos el análisis con los menores valores de irradiación, que podría ser eh, julio, ¿sí? Julio, vamos a necesitar más paneles, ¿no? Por decirlo, 8 o 9, ¿sí? ¿Por qué más paneles? Porque tenemos una misma carga, pero con diferentes niveles de irradiación, con diferentes niveles de energía. Si nosotros empleamos finalmente los valores de marzo con una menor cantidad de paneles, lo que va a pasar es que cuando lleguemos a junio, ¿no? O en este caso a julio, nuestro sistema solar sea insuficiente para poder energizar la carga que tenemos como consumos. ¿Por qué? Porque en este mes nuestro nivel de irradiación es menor al que nosotros hemos calculado. Es decir, en ese instante vamos a necesitar una mayor cantidad de paneles para poder energizar, para poder alimentar a nuestras cargas,
¿sí? Es por eso, señores, que si nosotros deseamos que nuestro sistema solar fotovoltaico no tenga inconvenientes, no tenga problemas de operación en todos los días del año, debemos considerar los niveles más bajos o las peores condiciones de irradiación. Bien, entonces esto sería el proceso para obtener hasta este punto los niveles de irradiación, ¿sí? Bien, ahora ¿están viendo la presentación, correcto? Listo. Bien. Ahorita continuamos con el tema de niveles de irradiación, sí, y con el análisis para obtener las horas pico solar. Lo que quería mencionarles es como habíamos visto en el punto en donde nosotros obtenemos los niveles de irradiación, es necesario conocer las coordenadas. Para ello, como dato, ustedes podrían utilizar el MAPS, ¿no? O el programa, el Google Earth, ¿sí? Ustedes colocan ahí la dirección, el punto donde van a realizar su instalación y de esas páginas van a obtener los niveles o van a obtener, perdón, la ubicación, tanto en latitud como en longitud, ¿correcto? Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos venido viendo, ¿sí? Aquí obtenemos o aquí vemos el acceso al PBGIS, ¿correcto? A ver, ¿hay algún problema, señores, con la presentación? ¿Todos tienen acceso a o todos están visualizando la presentación? ¿Sí? ¿Todos están visualizando la presentación? Ok. Listo. A ver, bien, señores. Ya hemos visto entonces el proceso de cómo acceder al PBGIS, ¿sí? Luego de esto, lo que nosotros hacemos es mostrar esta imagen en donde se muestra todos los puntos en donde vamos a colocar los datos. ¿Sí? Eh, luego de esto, teníamos una curva con los diferentes valores de irradiación y finalmente obteníamos los valores de irradiación, ¿sí? ¿Qué es lo que corresponde hacer aquí, señores? Lo que corresponde hacer con esos valores de irradiación es hacer la división, ¿sí? Con estos valores de irradiación que nosotros vamos a obtener, ya sea un ángulo de 12 o de 15 o de cualquier ángulo que ustedes deseen analizar, es llevarlo finalmente a valores diarios. Para obtener esos valores diarios, pues simplemente se hace la división entre la cantidad de días que tiene el respectivo mes, ¿sí? Esta división nos va a arrojar valores de irradiación diaria, Y como les había mostrado en las láminas anteriores, estos valores nos mostrarán la cantidad de horas pico solar diaria, ¿sí? Finalmente, lo que nosotros debemos hacer para garantizar nuestra implementación solar es asumir o es considerar el menor valor, ¿sí? El menor valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un ángulo de 12 grados, el menor valor será 3.25, ¿sí? Para un ángulo de 15 grados, sobre la misma ubicación geográfica, será 3.21, ¿sí? Entonces, para este caso, convendría colocar nuestro panel solar a un ángulo de inclinación de 12 grados. Eso, señores,
con respecto a la obtención de los niveles de irradiación y consecuentemente las horas pico solar para determinar la cantidad de horas en donde nuestro panel nos va a dar la potencia indicada. Bien. Una vez que nosotros podamos determinar o concluir la cantidad de paneles a emplear en nuestra implementación solar y también determinado las horas pico solar, el empleo de cierto controlador, ya sea en PWM o en MPPT, nos va a indicar ciertas características de voltaje y de corriente, ¿sí? Vamos a ver que los controladores para sistemas aislados o los inversores para sistemas de conexión a red muestran determinados valores de voltaje y determinados valores de corriente. Estos valores de voltaje y de corriente hacen referencia a cómo nosotros debemos ordenar nuestros paneles, ya sea en serie o en paralelo. Lanzo una consulta. ¿Cómo o en qué arreglo nosotros obtenemos más potencia? ¿Cuando conectamos en serie, cuando conectamos en paralelo o cuando hacemos un mixto, serie y paralelo? ¿Cuál es su respuesta, señores, ante la consulta? A ver, mientras van colocando sus respuestas, continuamos con la explicación, ¿sí? La conexión en serie de los paneles solares consiste en que de cada panel debemos colocar o debemos conectar con el siguiente, haciendo la conexión con la polaridad contraria. Es decir, de nuestro primer panel, del punto negativo, debemos colocarlo con la polaridad contraria, que sería la polaridad del punto positivo. De la misma forma, el negativo restante del segundo panel con el positivo del tercer panel, ¿sí? Es decir, negativo con positivo, negativo con positivo. Finalmente, en ambos extremos de determinada cantidad de paneles, vamos a obtener un punto positivo y un punto negativo. ¿Qué es lo que pasa con el voltaje en una conexión en serie? ¿Qué es lo que pasa en una conexión en serie? En una conexión en serie, lo que hacemos es sumar valores de voltaje, ¿sí? Lo que aumenta es el voltaje, ¿sí? En este caso, lo que pasa es que de determinada cantidad de paneles tenemos que sumar cada voltaje o multiplicar el voltaje inicial por la cantidad de paneles totales. El nivel de corriente que me puede dar cada panel se va a mantener en todo el circuito, ¿sí? Esto para el caso de la conexión en serie. Si tenemos, señores, en este caso 8 paneles, cada panel de 300 vatios, ¿qué voltaje total vamos a obtener? Pues 240 voltios. Si cada panel es de 30 voltios, vamos a obtener 240 voltios. Si cada panel me puede llegar a entregar una corriente de 10 amperios, la corriente total del circuito va a ser de 10 amperios. Entonces, si obtenemos como resultado un voltaje total de 240 voltios y una corriente total de 10 amperios, la potencia total a obtener de este sistema será 2400 vatios. 2400 vatios. ¿Qué hubiera sido indiferente si nosotros, sin hacer el arreglo en serie, simplemente consideramos la suma total de las potencias? ¿Sí? Es decir, si yo tengo 8 paneles de 300 vatios, yo puedo decir que esos paneles me dan como potencia total 2400 vatios. Lo que se justifica si yo hago una conexión en serie, en paralelo o mixta. Es decir, no interesa el arreglo, no interesa la conexión que yo pueda hacer con los paneles. Finalmente, la potencia total es la suma de las potencias individuales. De una forma transparente, de una forma indiferente, si la conexión es en serie, en paralelo o es mixta. Esto, señores, para el caso de la conexión de los paneles en serie. Ya para el caso de la conexión de los paneles en paralelo, lo que debemos hacer es justamente los puntos de la misma polaridad, llevarlos a un punto en común, ¿sí? Nosotros, de tener el caso
de trabajar con estos mismos 8 paneles y hacer la conexión en paralelo de estos paneles, lo que debemos hacer es unir las polaridades a un punto común o a una barra en común, o en algunos casos lo más usado son las famosas cajas combinadoras o los junction box, ¿no? Que ya tienen la disposición para llegar nosotros simplemente con el cable de cada panel solar y el arreglo de breakers, de interruptores que tiene el junction box o caja combinadora, hace que en estas protecciones se paralelicen los paneles solares, ¿sí? Pero lo que pasa, o la explicación a esto, es que nosotros estamos colocando puntos de la misma polaridad a un punto común, ¿sí? Como sería el que todos los positivos estén interconectados y el que todos los negativos también estén interconectados. ¿Qué me da como resultado eléctrico el realizar una conexión en paralelo? El mantener en este caso el voltaje y sumar la corriente. Si tenemos los mismos 8 paneles en donde cada panel me puede llegar a dar 10 amperios, ¿sí? La corriente total o la corriente resultante será 80 amperios y conservaremos el voltaje de cada panel, ¿sí? En este caso sería 30 voltios, que me da como resultado final 2400 vatios, ¿sí? En una conexión ya mixta, ¿no?, de estos mismos 8 paneles, lo que vamos a tener, ¿sí?, es primero, señores, tener que hacer distribuciones homogéneas. Es decir, tengo que tener un número par de paneles o un número o distribuciones homogéneas eléctricamente, ¿sí? Yo no puedo paralelizar 3 paneles con un arreglo de 2 paneles o con un arreglo de 4 paneles o un panel o en cantidad diferente entre arreglos, ¿sí? Lo que debo de hacer es tener uniformizado la cantidad de paneles. En este caso, lo que se tendría que hacer es hacer la distribución de 2 grupos de 4 paneles, ¿sí? Los 4 paneles iniciales deberíamos conectarlo si vamos a hacer un arreglo en paralelo, ¿no? Y obviamente que esta distribución de 4 paneles está en función justamente a las características que me va a indicar mi controlador o mi inversor. Podría ser también arreglos de 2 paneles en serie, ¿sí? Arreglos de 2 paneles en serie. Para este caso, para este ejemplo, vamos a colocar 4 paneles en serie, ¿no? En donde la definición de serie es el conectar el punto negativo con el punto positivo del panel siguiente. Finalmente, señores, de estos 4 paneles iniciales, obtendremos como resultado un voltaje de 120 y como corriente la misma corriente. ¿Cuál es la misma corriente? 10 amperios, ¿sí? Del lado restante de los paneles obtendremos la misma cantidad de voltaje, ¿sí? Porque estamos hablando de los mismos paneles con las mismas características eléctricas, ¿sí? Finalmente nos dará esto como resultado al colocar ambos grupos de paneles, al colocarlos en paralelo, un voltaje de 120 voltios que corresponde al voltaje de la serie de los paneles y una corriente total de 20 amperios que corresponde a la suma de los 2 arreglos de paneles o de los 2 grupos de series, ¿sí? ¿Qué nos da como resultado? Pues nos da el mismo resultado en potencia, 2400 vatios. Es decir, verificamos, corroboramos que la potencia resultante es indiferente al arreglo que nosotros podamos realizar en los paneles, ¿sí? No sé, señores, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. En realidad se ha querido tratar lo vital de estos temas en la explicación que le hemos dado. Podemos en estos minutos finales conversar sobre las dudas o consultas que ustedes puedan tener, mencionándole que estos temas es parte del curso que nosotros desarrollamos en el curso denominado Dimensionamiento e Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos
¿no? En donde se ve, aparte de estos temas, el cálculo de los paneles, el cálculo de baterías, el empleo, dependiendo de las cargas que nosotros vayamos a conectar, si el trabajar con controladores PWM o trabajar con controladores MPPT, el cálculo también, como les hacía mención, de sistemas tanto de conexión a red como de sistemas aislados. No. Las horas pico solar es un tema totalmente diferente a las horas de autonomía. Las horas de autonomía corresponde a cuántas horas de energía nosotros deberíamos obtener de un sistema, en este caso en baterías, ¿sí? En baterías, cuando consideramos que no vamos a obtener energía de nuestro sistema solar, ¿sí? Es decir, ¿cuántas horas debería seguir funcionando o debería estar en operación mi sistema, mis equipos, ¿no? Mi televisor, mi radio, por ahí cualquier componente que yo tenga como carga, si es que por alguna eventualidad tengo muchos días de lluvia o muchos días de nubosidad que hacen que mis paneles no logren captar la energía solar y como consecuencia no logren recargar mis baterías y alimentar a los equipos, ¿sí? ¿Cuántos días de autonomía yo requiero en baterías? ¿Sí? Entonces, eso es capacidad ya en baterías cuando tengo las peores condiciones climatológicas y por ende mis baterías y mis consumos no logran ser administradas o no logran ser energizadas por los paneles solares. ¿Podrían compartir información del costo a los correos? Sí, esa información se les va a hacer llegar, señores. Hora solar pico es cuando la fuente de energía, que es el sol, nos está brindando los 1000 watts sobre metro cuadrado. Sí, es un equivalente, porque en realidad los 1000 watts sobre metro cuadrado no lo vamos a obtener de forma constante durante todo el día, sino en determinadas horas del día, ¿no? Que están aproximadamente alrededor del mediodía. Lo que se trata de hacer es tratar de tener ese equivalente haciendo la división justamente de la irradiación entre los 1000 watts sobre metro cuadrado. Tengo dos series de 3 paneles, cada uno de 150 vatios y otros 3 paneles en serie, todos estos de 100 vatios. ¿Estos pueden generar errores? Sí, cuando... A ver. Y otros 3 paneles. Tengo dos series de 3 paneles, cada uno de 150 y otro... si estas series están ingresando, si es un inversor, si estas 3 series que son de 150 y las otras de 100 vatios no las estás colocando en paralelo, si no las estás colocando en paralelo y están yendo al controlador, en este caso a un inversor de conexión a red en circuitos diferentes, no habría problema, ¿no? Si estos 3 paneles en serie de 150 vatios y con otros 3 paneles de 100 vatios las estás paralelizando, sí pueden generar un problema, porque estamos hablando de tensiones diferentes, ¿no? De igual forma, si tanto los 3 en serie de 150 vatios con los otros 3 en serie de 100 vatios los quieres colocar en una sola serie, también generaría un problema porque los 6 paneles van a tender a trabajar como si fueran paneles de 100 vatios, es decir, la potencia va a tender a trabajar como la menor potencia de todo el grupo de paneles. Traté de ingresar al PBGIS, pero no me deja ingresar los grados. A mí tampoco. ¿Nos puedes repetir, por favor, la obtención de los valores? ¿Cómo lo hiciste? El señor Manuel Chávez, que está siguiendo el webinar desde el Facebook, consulta. ¿En lluvia hay energía en sistemas solares? Sí, correcto. Lo que va a pasar es cuando tenemos días nublados o días con mucha, por ahí con lluvias, días muchos días intensos de lluvia, es que el nivel de obtención de energía de los paneles solares no va a ser la misma. Sí, vamos a tener una menor energía a diferencia de los días en los que tenemos días despejados. ¿Sí? Habría que revisar bien con los señores, que han estado haciendo el ingreso
al PVGIS, ¿sí? Al PVGIS. Lo que deben hacer es primero, señores, para digitar las coordenadas, tienen que seleccionar irradiación global con el ángulo, ¿sí? Tienen que darle seleccionar ese valor. Pero para seleccionar ese, o sea, tienen que darle clic en este cuadrito, pero para darle clic en ese cuadrito, lo primero que tienen que hacer es colocar coordenadas, ¿sí? Colocar coordenadas. Tienen que colocar las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, menos 12.0601 y menos 77.0412, ¿no? Por ejemplo, le dan en ir, ¿sí? Le dan en ir. Y dentro de estas opciones que ven aquí, le dan en la opción datos mensuales, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, si ustedes quieren digitar las coordenadas, directamente no lo van a poder hacer. Primero lo que tienen que hacer es habilitar este cuadrito que aparece justamente en la línea de donde se coloca el ángulo, ¿sí? Tienen que habilitar ese cuadro. Seleccionan, va a aparecer que aparece un cuadro sombreado, y recién ahí ustedes pueden colocar el ángulo, ¿correcto? Recién ahí van a poder colocar el ángulo. No sé si tienen alguna otra consulta, señores. Ok, en Centroamérica trabajamos con un ángulo de 40 a 45 grados. Respecto a eso, el amigo Edgar quería colocar alguna pregunta, alguna consulta. Se pueden conectar paneles de distinta potencia en serie en paralelo. En paralelo no, porque el tema de hacerlos en paralelo justamente es que ambos paralelados o ambos grupos de paneles que se van a paralelizar tengan los mismos niveles de tensión, los mismos valores de voltaje, ¿sí? Si hacemos arreglos con diferentes voltajes y los llevamos en paralelo, lo que va a pasar es que sobre uno de los paneles va a querer ingresar alguna corriente excedente del panel que tiene un mayor voltaje. A pesar que estos paneles tienen protección, no es lo adecuado, ¿sí? No es lo adecuado. Ese es un estándar que nos han dado en los centros de aprendizaje. En este caso, en este caso, en la universidad podemos buscar otros ángulos para mejorar el aprovechamiento. Si en su país, en todo caso, si usted ha logrado acceder al, al PBGIS, ¿no? Si usted ha logrado acceder al PBGIS, usted puede hacer ese análisis colocando los diferentes ángulos, ya sea 12, en este caso 40, 41, 42, 43, e ir determinando cuál es el mejor ángulo en donde usted va a obtener los mejores niveles de irradiación. ¿Habría alguna otra consulta, señores? En realidad hemos tratado de comprimir bastante esta información para que ustedes puedan en este tiempo, en esta hora, poder tener el concepto y las ideas claras, ¿no? De lo que son horas pico solar y el tema de conexión de paneles en serie y en paralelo.
Sí, en la presentación que se les va a compartir, ahí van a estar los correos de la empresa, ¿no? Ustedes pueden mandar sus consultas ahí y podemos brindarle ahí las respuestas a sus preguntas. ¿Sí? Comentarles que nosotros frecuentemente estamos aperturando los cursos, ¿no? En donde hacemos un desarrollo más detallado, más minucioso de los temas que les hemos expuesto el día de hoy, ¿no? Ya la persona encargada del tema de la inscripción, del tema de la apertura de los cursos, por ahí les está brindando información de los inicios próximos que tenemos. A ver, hay dos consultas. Se debe tener en cuenta los días más calurosos y los días más fríos para el cálculo de la cantidad de paneles. Sí, sí, hay algunas fórmulas en donde en función a los días más calurosos y los días más fríos vamos a obtener variaciones en cuanto a los niveles de irradiación. Sí, hay un enfoque, señores, hay un enfoque dentro del cálculo en la que sí nos es válido tener aquellos datos de mayor temperatura en el punto de instalación como aquellos datos de menor temperatura, ¿no? ¿Esto por qué? Porque las células fotovoltaicas van a tener un comportamiento mejor en aquellas estaciones del año en donde tenemos menos temperatura o temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados, ¿sí? Muchos podrían creer por ahí que a días más calurosos, a días de mayor temperatura, el panel tiene un mejor rendimiento. Esto no es así, ¿sí? Todo el desarrollo o toda la tecnología que tiene el panel hace que se tenga unos mejores resultados cuando se trabaja a temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados. ¿A qué distancia se pueden colocar los paneles con respecto al regulador y al banco de baterías? Eh, la distancia, señores, en realidad puede ser muy variable, ¿sí? Si por ahí tenemos el tema de temor en la caída de tensión que vamos a obtener al final en nuestro controlador o en nuestra batería, ¿sí? Esto podemos superarlo haciendo el dimensionamiento adecuado del cableado, ¿no? En función a qué distancia va a estar la ubicación de nuestro panel con respecto a nuestro controlador, ¿sí? Lo que sí debemos tener muy en cuenta es el tema de ventilación que deben tener nuestras baterías, porque las baterías por temperatura sí pueden degradarse. Diferencia entre monocristalino y policristalino, ¿sí? Sobre todo en el proceso de fabricación, ¿no? En el proceso de fabricación, eh, lo que va a llevar que uno sea más eficiente que el otro, ¿sí? Vamos a ver que el monocristalino tiene ligeras valores de eficiencia en comparación con el policristalino, ¿no? Visualmente o físicamente el monocristalino tiene una coloración, un color muy oscuro, negro, por decirlo así, y el policristalino una tonalidad azul, ¿sí? Esto debido a su proceso de fabricación y, como les decía, lo más resaltante, el
tema de eficiencia, el tema de eficiencia. Y también esto lleva a que en costos uno de ellos tenga, en este caso los mono, tengan una ligera, sean ligeramente más costosos que los poli. ¿Cuál recomendaríamos más? Va a estar muy en función al punto de instalación, ¿sí? Lo que pasa es que por un tema muy comercial, por un tema de costos, lo que más vamos a encontrar también va a ser los policristalinos. Bueno, muchas gracias, señores, por su participación. Han sido muy amables. Y cualquier consulta, cualquier duda, en los correos que se le vaya a llegar, estamos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias. Para responder lo último de Peter, ¿qué ocurre cuando la eficiencia del panel, cuando sobrepasa los 25 grados centígrados, la eficiencia baja? ¿Sí? A temperaturas superiores, la eficiencia va a disminuir. ¿Sí? Ok, muchas gracias, hasta luego.